Nancy dice conformismo. Y María Alexandra dice incertidumbre. Gracias, Carolina. Sí, pude ver el último, el de María Alexandra. Entonces, fíjense, la zona de confort tiene que ver con los límites que hay de mi experiencia actual. La zona de confort tiene que ver con ese límite que veo, que siento, que es un límite invisible, ojo, no está demarcado absolutamente por nada, físicamente dicho, pero está allí y nosotros lo concebimos como algo que nos mantiene bajo cierta área específica, ¿ok? Eso es la zona de confort. ¿Qué ocurre en la zona de confort? ¿Qué ocurre? Pues normalmente ocurre que allí pues tenemos altos grados de control, como bien le han denominado, hay una posibilidad al riesgo. Cuando hay poco riesgo, hay edad. Entonces, cuando estamos en la zona de confort, estamos hablando de un estado donde hay altos niveles de control y hay bajos niveles de ansiedad desde el punto de vista del riesgo. Viene siendo a mantenernos entonces atentos a qué es la zona de confort, ¿ok? Entonces, recuerden, cuando hablamos de zona de confort, estamos hablando de ese límite mental que tenemos en una situación determinada, donde tenemos altos niveles de control, ¿ok? Tenemos altos niveles de control y tenemos bajos niveles de ansiedad, producto de un riesgo muy bajo. A ver, María Alexandra dice por acá, es como ese terreno donde me quedo para no ir más allá que conozco. Exactamente. Gracias, María Alexandra. De eso se trata la zona de confort. ¿Ok? ¿Qué pasa en la zona de confort? Entonces tenemos que entre más alto es el riesgo, más elevados son los resultados. Eso tiene que ver totalmente con este tema de amplificar o aumentar, que nos ayuda a desplazarnos hasta salir de ella, ¿ok? Entonces nos damos cuenta que en el momento en el que aumenta el riesgo, aumentan los resultados. Yo no sé, quizás ustedes conozcan una de estas máximas que usan mucho en el mundo de las inversiones, en el mundo bursátil, de los bonos, las acciones, todo este tipo de instrumentos financieros que van a la bolsa, que van a las distintas bolsas, ¿ok? Bolsas de manejo financiero, donde hagan como una especie de mix en sus inversiones, ¿ok? Porque ellos saben muy bien que entre más alto es el rendimiento de una acción o de un bono, es porque es una inversión con un mayor nivel de riesgo. Entonces, ¿aló? ¿Alguien comentó algo? Ok, por favor, Pedro, tienes el micrófono abierto, gracias. Ah, ya entraron Franciel, ok. Te Excelente, escuchamos, bienvenida, Claudia. Franciel. Gracias. Ok, entonces les decía, en el mundo financiero también ya hace mucho, ¿saben? Que entre más alto es el riesgo, mayores son los resultados, ¿ok? Entonces, cuando me mantengo en un nivel bajo de riesgo, porque estoy, como dice María Alexandra, en ese ambiente o en esa experiencia donde tengo el control de todas las variables, donde el nivel de cambio es mínimo, ¿ok? Donde me encargo de gestionar esas variables, entonces, bueno, me doy cuenta que también eso va de la mano con los resultados. Entonces, esa búsqueda del ser humano, del mejor desempeño, de aquello que aún no he logrado, pero que deseo, pues se vuelve lo que es la expansión de la zona de confort. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok, a ver. Recuerden que pueden ir escribiendo en el chat si tienen alguna duda. Ok, muy bien. Un segundito que se detuvo un poco aquí la presentación. Ok, a que a ustedes no les ha cambiado la presentación y ya yo la... ¿Aló? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan de nuevo? Sí, yo te escucho, Sí, Claudia. Claudia. Gracias, gracias por el feedback.
Ok, entonces les decía, vimos esa gráfica, perfecto. Que de verdad el límite o la zona de confort es un estado psicológico, es mental. Nosotros hacemos como una rayita con la tiza, como cuando jugábamos el avioncito o jugábamos la semana. Entonces hacemos una raya, hacemos un círculo en esa mental, un círculo imaginario, donde diferenciamos esa zona o esas actividades o esa situación en la cual manejamos el control de las situaciones y manejamos no solo el control, sino también nos aseguramos de tener un mínimo de vulnerabilidad. ¿Por qué un mínimo de riesgo? ¿Cuándo hay más riesgo? Cuando soy más vulnerable. Cuando soy más vulnerable, entonces significa que estoy propenso a efectos secundarios no deseados o a resultados inesperados, o simplemente, como decíamos en una clase anterior, estoy en esa zona, en ese punto donde el riesgo es alto, existe la posibilidad de exponerme a la vergüenza. ¿Recuerdan la frecuencia que tenía la vergüenza? Y mi querida Carolina nos decía que incluso la vergüenza tiene una frecuencia mucho más densa, más baja que el miedo, que a veces pensamos que es una de las emociones más densas. Bueno, ahí reflexionábamos sobre, wow, ese peso que tiene la vergüenza entre nosotros. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros nos exponemos, nos atrevemos a mayores niveles de riesgo? Entonces se eleva las posibilidades de vulnerabilidad y surge por allí la posibilidad entonces de quizás experimentar la vergüenza. Cuando sentimos vergüenza, nosotros realmente lo que experimentamos es que no somos suficientemente buenos para algo. Eso es lo que significa la vergüenza. Nosotros cuando sentimos vergüenza estamos interpelándonos, autointerpelándonos sobre nuestra propia capacidad para trabajar, para atender un coachee, para dar una conferencia, para dar una clase, para llevar adelante un negocio, para acompañar quizás a un grupo de personas a través del coaching a su objetivo, si estamos en el área empresarial. Entonces, la vergüenza es eso, esa sensación de que no soy suficiente. Es esa sensación y bueno, eso explica muchísimo por qué pareciera que la zona de confort es tan popular, por qué es tan fácil caer en esa área de la rayuela, ¿sí? En ese círculo interior que formamos intangiblemente, que está solamente en nuestra mente, pero es un lugar en donde estamos protegidos, donde nos sentimos seguros, donde recuerdan el sub y baja de la primera imagen. Es un sub y baja donde estábamos con altos niveles de control y bajos niveles de riesgo o de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque allí somos menos vulnerables. Descubrir, entender cómo funciona todo esto de la zona de confort y realmente qué es lo que hay detrás es profundamente revelador. ¿Y por qué es revelador? Bueno, porque para empezar, muchas veces hacemos juicios de valor y de una manera directa o indirecta, ok, juzgamos a las personas que están enmarcadas en lo que para ellas puede ser una zona de confort. Y somos duros y somos difíciles. Recuerden ustedes quizás cuántas veces o cuándo han jugado a alguien de su entorno porque está en la zona de confort. Es que tú no te atreves, es que tú no asumes los riesgos, es que estás ahí como en la hamaca, estás tirado en la hamaca, no te atreves a más nada. Entonces esto nos demuestra, como también hablábamos en clases anteriores, que cuando nuestro coachee llega a nosotros, él llega porque ha intentado de varias formas lograr algo. Cuando él llega a nosotros, llega porque ya ha recorrido un camino y no lo ha logrado. Y no es que no lo ha logrado por pereza, ni por flojera, ni por incompetencia. No es por nada de eso. En parte, no lo ha logrado porque hay ese cuidado a la vulnerabilidad, ese cuidado a la vergüenza, ese cuidado a exponerse a lo que no controla y que por supuesto entonces va dejando un día tras otro, lo va dejando fuera de su zona o de su situación actual. ¿Ok? Ese, en cierto, desde una de las perspectivas, una de las más aceptadas, es el fondo de la zona de confort. Recuerden que es visto como ese estado psicológico que nos mantiene como a raya, ¿sí? De lo que queremos. Es un estado de comodidad y hay un estado. La zona de confort es como ese clavo, como el perro que está sentado sobre un clavo y llora. Está sentado sobre un clavo y llora, pero no le duele lo suficiente como para pararse, pero sí le duele lo suficiente como para quejarse. ¿Ok?
Entonces, muchas veces la zona de confort se vuelve eso. Nosotros tenemos ese sube y baja, donde tenemos alto control, bajo riesgo, ¿sí? Pero, pues no es lo suficiente, no sentimos la suficiente motivación para levantarnos. ¿Alguna pregunta? Me gustaría escucharles en este punto. ¿Aló? A ver, Milor, adelante, te Me parece escucho. interesante esa premisa de los juicios de valor. Cuando vemos a alguien de nuestro entorno en una zona de confort, eh, debemos ser honestos y en este momento objetivos donde lo hacemos de forma constante y recurrente. Y es lamentable porque también acaba de decir algo instante y ahora entiendo, conecto esta clase con la anterior, de los niveles. Ese coach que llega a nosotros es porque realmente ha experimentado ese poco alternativas, pero no había visto que llega a convencer. Y vaya, de verdad, tremenda reflexión en esta mañana, pequeños detalles, juicios de valor, la persona llega a nosotros con vergüenza. Realmente tenemos mucho por aprender. Si tengo en mi círculo inmediato cercano, este, evidencio y presencio muchas veces la expresión de juicios de valor hacia fulanito o perencejo, por X o Y circunstancias. Y justo esta mañana conversaba con un amigo donde acá en Sanare existieron personas hace años que al día de hoy pudieran tener dinero, pero que realmente los arropó a la zona de confort. Increíble cómo se conecta esta mañana con este tema, con esta séptima experiencia maestra. Wow, increíble. Vamos a ver cómo, Claudia, Sí, estoy aquí, ¿me escuchan? ya estás. Sí, ya estoy. Sí, volviste. Wow, qué aprendizaje todo esto, de verdad. No tienen idea. Estoy aquí aplicando mindfulness, presente en el presente. Pero bueno, gracias, Milor. Alcancé a escuchar bastante de tu intervención. No sé si alguien más en los minutos que me ausenté, pero de verdad que alcancé a escuchar bastante de tu participación. Gracias. No sé si alguien más quiere aportar, pero definitivamente esto nos cambia hasta previo a conocer este trasfondo de la zona de confort. Yo les confieso algo y que queda aquí entre nosotros 8, que estábamos 9. Yo les confieso que fui muy dura en mis juicios de valor. Muy dura en mis juicios de valor sobre la zona de confort, porque cuando lo vemos como si es que la persona no quiere echar para adelante, como que si la persona no se ve triunfadora, como que es que la persona como que se niegue el éxito, como que y cuando hablo de la persona, ojo, son seres humanos que son seres humanos que son nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo, no sé, los hijos. Y se me escucha fragmentado. Wow, bueno, sí, es mi conexión. Sí, se te entiende, Claudia, pero a veces se pierde. Fragmenta. Sí, lo lamento. Estoy dando lo mejor esperando también el mejor resultado para que este internet colabore un poquito. Vamos a darle más cariño. Ok, vamos a ver. Claudia. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan Sí, mejor? yo te escucho, te escucho. Pero ¿querías decir algo? Sí, fíjate, ¿cómo veo yo la zona de confort? O sea, en mi experiencia personal. O sea, bueno, como todos los que hemos visto hasta ahora, no hay cosas buenas y malas. O sea, lo que es importante es reconocerlo. Yo lo veo de la siguiente manera. La forma, el, el estado de confort, siempre y cuando yo lo reconozca, cuál es mi estado de confort, o sea, dónde es mi nivel de estado de confort y que yo pueda habitar ahí. Por ejemplo, antes de que empezara esta formación, me costaba, pero una barbaridad, como me ha costado hasta ahora el tema de hacer la programación. Ayer Carolina me escribió y de verdad te pido disculpas, Carolina, estoy en eso. Fíjate, moverme en eso de hacer, de por lo menos los miércoles apartar el miércoles que no estoy para nadie, ni siquiera para mis hijos ni para mí. O sea, los miércoles para la formación. Anteriormente eso me costaba una barbaridad, o sea, estaba en otro nivel. Ya reconozco en qué nivel estaba, sé cuáles son las variables que me movían o que me mueven para Por nuestros espacios mentales y emocionales. Somos territoriales.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos gusta que nuestro territorio mental sea nuestro, que nuestros espacios emocionales también lo son. Cuando viene algo que nos desafía, que nos saca de la cerca, de mis cuatro esquinas mentales o emocionales, siento incomodidad. Tengo que sentir incomodidad, porque Pedro, si estoy abriendo la puerta, entrando y saliendo, la zona de confort es eso, Pedro, es atreverte a explorar cosas que antes no te habías permitido y que pueden presentar dolor, incomodidad o pueden representar algo, una emoción inicial que no es agradable, pero que definitivamente es la única forma en el cual el terreno que tienes más el nuevo va a poder nutrirse. ¿Me explico? ¿Sí me escuchan? Claro. Perfecto, perfecto. Eso Gracias, quería Claudia. decir. Sí, sí. Sí, vale, Gracias. sí, totalmente válido. Gracias, gracias. Vale. Claudia. Aquí estoy. No sé qué. Ahora tengo un bochinche. Tengo activados los dos audios. Y Me estén escuchando doble. Sí, se te escucha Te doble. estamos escuchando doble. Denme un segundo. Gracias, Claudia. Carolina. Sí, es válido el tema de las vertientes de Porque la nuestra zona de zona. confort te hace sentir que estás al control, lo que decía Claudia. Y tú dices, bueno, no, estoy en mi territorio y salgo a la bodega, me permito eso. Pero resulta que la Claro. zona de confort es otra cosa. Salir de la zona de confort es experimentar algo que Sí. nunca habías experimentado y que por ende te pone en disyuntiva de que esto no me gusta y no me puede gustar porque no sé qué hay detrás. Claro. Sí, es Totalmente, válido. Carolina. Ujú. Quería Sí, sí, aportarle a Pedro. Pedro, tú gracias. dabas ese ejemplo de llegar a casa y sentirte cómodo, pero la zona de confort es una perspectiva que no tiene que ver con la comodidad como descanso, sino con ese estado psicológico, como dice Carolina, de conocer lo que hay. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Reestructurar nuestra forma de ver la zona de confort como una oportunidad para nuestro coachee. Comprender, no juzgarlo por haberse quedado, no sé, 20 años, 30 años en una zona de confort y no haber avanzado, entender que hay algo, además hay otro tema que Carolina y yo tratamos, lo hemos tratado en ámbitos empresariales, es que también, como dice Carolina, este tema tiene muchas vertientes. Hay un tema biológico, nuestro cuerpo por biología también busca estabilizar. O sea, el cuerpo químicamente, biológicamente busca estabilizarnos. Entonces, es hasta cierto punto medianamente natural que nuestro organismo, que nuestro cuerpo procure estar en entornos o en situaciones donde tengamos el control, como dice Carolina, donde yo no esté, donde tenga el control de las cosas, conozca la región, conozca el río, conozca la vegetación, conozca el tipo de árboles, cuando nos referíamos a muchos siglos atrás, ¿ok? Entonces, pero también es natural que el ser humano quiera disminuir el riesgo, porque el riesgo ahorita es no saber usar las redes sociales, pero en otra época el riesgo eran las serpientes. De hecho, para quien está en el campo, para quien vive en zonas rurales, por ejemplo, el riesgo es una culebra, el riesgo es una planta tóxica, el riesgo son los depredadores. Entonces, no es falta de algo, o sea, no es de castigar el que las personas o alguna persona se haya quedado en esta zona de confort que está solamente en su mente, ¿ok? Gracias, Pedro, por darnos la oportunidad de ver la diferencia entre la comodidad de mi hogar, sentirme confortable, por ejemplo, en mi oficina, que sea un lugar agradable, tener esos espacios como que, bueno, los viernes me voy al spa de Belén, no es publicidad, pero bueno, me voy al spa de Belén, que no he ido, pero imaginemos que me voy los viernes
y yo me tomo 2 horas donde mi esposo sabe que no me va a llamar, donde Carolina no me va a escribir, donde mis participantes ni mis estudiantes de la universidad me van a llamar, ni nada. Y yo sé que son 2 horas de comodidad. No es eso. La zona de confort es ese espacio mental que nos mantiene en una, como les decía, la rayuela, que mantiene un límite entre ese estado de mayor desempeño que no siempre hablamos de desempeño como dinero. A veces mayor desempeño es mayor impacto social, quizás el mayor desempeño puede ser mayor dedicación a mi familia, o sea, es eso más que siempre queremos y que es natural en el ser humano. Entonces, bien, ¿qué tenemos? La zona de confort no está sola, forma parte muchos expertos, autores, sobre todo psicólogos, que se han abocado a la zona de confort. Me gusta mucho, de hecho, he estado viendo material de creo que si no me equivoco, ella es psicóloga, bueno, es investigadora de la Universidad de Houston, Brené Brown. Ella, bueno, tiene temas extraordinarios vinculados de una forma bien particular con la zona de confort. Entonces, fíjense, la zona de confort está como en el círculo del medio, es como la parte, el núcleo de allí. ¿Qué hay después de la zona de confort? Muchos hablan que entramos entonces en una zona de riesgo, donde está todo eso nuevo que les decía Carolina, que alcancé a escucharla. Es ahí donde no sabemos qué animales hay, ahí no sabemos cómo es la cosa, cómo es el clima. Estamos en una zona de riesgo, ¿ok? Luego de esa zona de riesgo hay lo que llaman la zona de crecimiento. La zona de crecimiento, como les decía, también otros lo llaman, se refieren como la zona de mejora del desempeño o mejora de rendimiento del desempeño, pero bueno, en definitiva, es una zona donde se comienzan a notar el cambio en los resultados, ¿ok? Se comienzan a notar el cambio de los resultados. Muy bien. Y luego que ya vemos que después hay otro círculo más y muchos expertos lo llaman, es una zona donde ya comienza a aparecer un estrés negativo. ¿Qué significa esto de estrés negativo? Bueno, es un nivel donde invertimos el columpio o invertimos la gráfica que vimos al inicio. Es donde el nivel de riesgo es extremadamente alto, sueltas totalmente el control y puede experimentar, como la zona de confort es un estado psicológico, puede experimentar entonces un estrés negativo. ¿Qué notamos de esta representación? Que como muchas cosas en la vida, el tema de aumentar el desempeño, de mejorar el desempeño, de aumentar nuestras zonas de influencia, tiene que ver con el equilibrio. El equilibrio que sucede y se da justo en el tercer círculo, que es el círculo del crecimiento. Allí donde logro esa composición armónica entre control y riesgo, me atrevo, pero no me lanzo al vacío sin paracaídas, y logro entonces mejorar mi desempeño. Como nosotros como coaches, pues lo hemos hablado ya varias veces, estas experiencias maestras en primer lugar son para experimentarlas, para vivirlas, son para hacerlas parte de nosotros, parte de nuestra Claudia, no se te escucha. ¿Escuchan? Hola. ¿Me escuchan ahora? Sí, se te escucha fragmentado. Vamos a esperar a Claudia.
Claudia, ¿nos escuchas? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? A mí me, En el área de psicología, relacionada a cuando invertimos los factores que constituyen la zona de confort. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en zona de confort, ¿qué tenemos? Altos niveles de control y bajos niveles y muy bajos niveles de riesgo o de ansiedad por el riesgo. O sea, es esa la composición. Mucho control y poco riesgo. ¿Qué dicen entonces los psicólogos, estos expertos estudiosos de la zona de confort y de la mejora en el desempeño? Muchos incluso desde la perspectiva organizacional, que cuando se llega al otro extremo de esa cuerda, cuando llegamos al otro extremo, tenemos entonces mínimos niveles de control y altísimos niveles de riesgo. La persona se ve sometida a una presión tan alta que se quiebra. Absolutamente control sobre nada, ¿ok? Y que tenemos siempre más. Entonces, ese sería ese nivel. Por supuesto, es un nivel al que no queremos llegar. ¿Dónde queremos mantenernos nosotros y mantener a nuestro cliente? Queremos mantenernos en esa zona de crecimiento, en la zona donde tenemos esa combinación, logramos esa combinación perfecta entre riesgo, el riesgo de lo nuevo, el riesgo de lo que no me atreví, el riesgo, por ejemplo, de la conferencia que nunca había dado, el riesgo de la clase que nunca... poco riesgo, ¿cierto? Al revés, al revés. Ajá, al revés, La cuando hay zona de... mucho riesgo. Ok, eso es lo que me hacía falta Exactamente. entender. Ajá. Claro, es ese estado que también, como todos estos que estamos hablando son mentales, un estado psicológico, ¿ok? Donde pues nos damos cuenta que es fundamental no irnos al otro extremo de la cuerda, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo podemos hacer para apoyar a nuestro coachee a través del proceso de coaching y también nosotros para caminar ese mismo proceso? ¿Ok? Tenemos ciertas recomendaciones para alcanzar ese desplazamiento. Por un lado, hablamos de reconocer las oportunidades de mejora. Es muy importante. No hablamos de falla, no hablamos de debilidades, no hablamos de problemas. Hablamos de oportunidades de mejora. Ese segmento o ese desplazamiento que tiene frente a sí el coachee como un reto y que podemos entonces acompañarlo a él y nosotros mismos descubrir cuáles son nuestras oportunidades de mejora. ¿Ok? Les hemos repetido en varias oportunidades y creo que en las prácticas ustedes lo están viendo, es fundamental desafiar. Desafiar. ¿A qué llamamos desafiar? Llamamos desafiar a esa invitación, esa invitación que hacemos al coachee, ¿ok? A probar eso que aún no conoce. A que, pues por supuesto, pasa por el tema de las creencias, de qué creencia quizás le mantiene dentro de esa zona de confort y apoyarlo a desafiarse para ir un paso más adelante. Un paso a la vez funciona perfectamente, un paso a la vez al ritmo de nuestro cliente funciona perfecto. Otra recomendación para salir y comenzar a explorar qué hay más allá de la zona de confort, crear nuevos hábitos. Crear nuevos hábitos que se conviertan en la normalidad del cliente. Es muy importante, ¿sí? Crear nuevos hábitos que les permitan incorporar, vamos a ver, que les permitan entonces incorporar estos logros que han ido alcanzando a medida que se han atrevido a salir de la zona de confort, ¿ok? Otra recomendación para estimular esos viajes fuera de la zona de confort
buscar cambios en el entorno directo. Muchas veces, pues, más allá del entorno directo, también estimular esos cambios internos, pero bueno, en definitiva, el entorno es un elemento muy importante a nivel de conducta, a nivel de comportamiento, que bueno, también puede ayudar a nuestro cliente a explorar esa zona de alto rendimiento que llamamos zona de confort. ¿Ok? Por acá hay un truco que funciona también en las sesiones de coaching cuando nos estamos desafiando, que es anticiparnos a excusas y justificaciones. ¿Qué significa? Bueno, que muchas veces es eso que decimos a ustedes de reta o desafía al cliente, es a través de la lingüística. ¿Por qué? Porque pueden surgir, recuerdan cuando vimos metelo de lenguaje, puede ser que la persona comience a expresar generalizaciones, omisiones o distorsiones que realmente lo que estén haciendo es ocultando una excusa o una justificación de una forma subconsciente. Claudia, No, no se escucha. no, me aparece conectada, pero no tiene audio. Claudia, Claudia. Hola, ¿me escuchan por aquí? Ahora sí. Hola, hola. Me salí de nuevo por un momento. ¿Me Adelante, amiga. escuchan? Sí, Gracias. Ahora sí los escucho, gracias. Ajá, bueno, entonces les decía, ahí les compartía ya, la conexión no quiere dar para compartir pantalla, está brava. Les decía que algunas de estas recomendaciones son muy, muy valiosas para este proceso mágico que es acompañar al cliente a desplazarse, acompañar al cliente a dar ese paso más allá de esa marca invisible que ha hecho en su mente con respecto a su estatus o a su zona de confort. Estas y más recomendaciones a través de la práctica te das cuenta que las preguntas poderosas, por ejemplo, identificar adecuadamente cómo está configurada la zona de confort del cliente, nos va a ayudar, nos va a servir como GPS para formular esas preguntas que estimulen en él, que activen esa emoción, como hablábamos la clase pasada, que le permita encontrar dentro de sí mismo, el combustible para desplazarse y bueno, nada, reconocerse y reconocernos también nosotros como, como personas dignas, ¿sí? Dignas de pertenecer, dignas de alcanzar eso que está allí en nuestros objetivos y en cierta forma es una invitación a transformar en cierto lo incierto, comenzar a manejarnos de una forma más eficiente con el riesgo, a tolerarlo, a comprender que el riesgo implica tras de sí grandes beneficios representados en esos logros que alcancemos. Carolina, por allí, me gustaría saber, conocer feedback de la zona de confort, ¿ok? Como una experiencia maestra que nosotros debemos desarrollar. Los invito a revisar, ¿ok? Cuáles son esas cosas que desean lograr y que no lo han logrado y revisar un poco entonces esa zona de confort personal y por supuesto comenzar a vivir este desplazamiento para, por supuesto, luego de primera mano poder acompañar con esa
certidumbre total a nuestros clientes. A ver, me gustaría escuchar feedback. Carolina me preguntaba si daba tiempo para la práctica, amiga. Lamento haber tenido tanta intermitencia para compartir el tema. Considero que sí, Bueno. tenemos oportunidad. Sí, da chance para hacer una pequeña práctica. Gracias, Claudia. ¿Hay preguntas relacionadas con la zona de comodidad? Porque esto es bien importante, más allá de los conceptos teóricos. Totalmente, muy importante porque las personas llegan a nosotros, como hemos hablado, con un objetivo o con un problema que nosotros, por supuesto, siempre vamos a plantear como objetivo, y definitivamente eso que quieren lograr no está dentro de la zona de confort. Eso que tanto, y es más, les invito a plantearse un objetivo, a pensar en este momento un objetivo que tengan por allí, y pregúntense, una vez que lo tengan escrito, si ese objetivo lo pueden lograr estando en esta zona actual, en su situación actual, en esta. Pregúntense si es posible. Entonces se darán cuenta por qué es tan importante que como coaches profesionales aprendamos a manejar con tanta sensibilidad y con tanta exactitud el acompañamiento al cliente para salir de la zona de confort. Gracias, Caro. Pueden colocar cualquier pregunta en el chat para no quitar más tiempo la práctica y, por supuesto, aplicar esto entonces en sus prácticas internas. Ok, vamos a empezar entonces con la práctica de hoy. Le voy a pedir el favor a Milord que sea el coachee. ¿Puedes, Milord? Siempre presto y siempre elegante. Ok, perfecto. Entonces piensa en un objetivo que quieras lograr y le voy a pedir